Hola. Antes de comenzar con esta historia, me gustaría pedirte un pequeño favor. Si disfrutas este contenido, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Tu apoyo me ayuda a seguir trayendo más historias como esta. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 493, la respuesta del ducado de Manchique. Mientras la princesa Julia Helena causaba un gran alboroto en la fiesta del té, la vizcondesa Irene Panamere, su tutora y diplomática encargada de las negociaciones, recibió la tan esperada noticia. Por fin. Había llegado la respuesta oficial del ducado de Manchique a la enmienda del tratado matrimonial del reino etrusco. ¿Qué habría respondido el marqués Sinadenos a la propuesta del reino etrusco de cambiar al príncipe Alfonso por el duque César como esposo de la princesa, a cambio de elevar el título del duque a gran duque y otorgarle el mismo título de princesa? Los documentos eran 3 en total. Uno era una carta oficial para León III, representante del reino etrusco, otra era una carta de padre a hija, dirigida a Julia Helena, y la última era una instrucción para la vizcondesa Panamere, la encargada y líder en el lugar. La vizcondesa Panamere abrió primero las instrucciones que le habían llegado. Estimada vizcondesa Panamere. Desde la primera frase se revelaba la personalidad amable del marqués Sinadenos. Confío plenamente en que usted ha manejado los asuntos con prudencia en Etruria para que el honor de mi hija no se vea comprometido. Irene asintió en silencio. Claro que sí, marqués, cuanto me esforcé para que la princesa no se acercara a ese pelirrojo mujeriego. Dejando de lado a otros nobles, el hecho de que la vizcondesa Irene Panamere, relativamente joven, fuera mujer, contribuyó a que fuera elegida como la jefa de este proyecto de tratado matrimonial. Por supuesto, su carácter serio y su astucia prudente fueron la base de su selección. Sin embargo, el marqués Sinadenos deseaba que la jefa del proyecto, siendo del mismo sexo que su hija, se mantuviera firme en el lugar para protegerla y darle sabios consejos como mujer, incluso si eso significaba sacrificar un poco la carrera de la jefa de negociaciones. La vizcondesa Panamere había cumplido su papel a la perfección, pero ella ignoraba por completo que sus esfuerzos se estaban desvaneciendo en tiempo real en la fiesta del té de la duquesa viuda Rubina. Pensó que bastaría con evitar que la princesa avanzara con un hombre, pero ¿cómo iba a saber en sus sueños que la princesa Julia Helena arruinaría una carta de negociación con sus propias manos en una fiesta del té solo de mujeres? La carta continuó enviada por el marqués, quien, desde la lejana tierra de Manchique, conocía menos la situación que la vizcondesa Panamere. Tenemos dos opciones. La primera es alegar que el matrimonio del príncipe etrusco no ha recibido la aprobación del rey y exigir la anulación del matrimonio lo antes posible, y que el príncipe Alfonso sea el esposo de Julia Helena en un plazo de 6 meses, según el plan original. Esto aseguraría las fronteras del ducado de Manchique. El ducado contaría con el apoyo de los caballeros del yelmo negro del príncipe Alfonso, lo que le permitiría evitar ser objetivo de ataques paganos. Si pudiéramos movilizar a esos caballeros no solo para la defensa, sino también para nuestros propios fines, podríamos incluso ambicionar recuperar las tierras del reino de Dodesa, un derecho que Julia Helena heredó de su madre, reuniendo todas nuestras fuerzas. Esta era una opción que un monarca seguro de sí mismo y agresivo podría elegir. Sin embargo, la vizcondesa Panamere, que conocía bien al marqués Sinadenos, de unos 50 años, no creía en absoluto que el marqués eligiera esta opción. No lo indicaba ya el carácter que se desprendía de las entrelíneas de la carta. Aunque no podemos asegurar que Manchique esté completamente a salvo de las invasiones, ya que estamos cerca de las tierras paganas, todavía hay algunas naciones fronterizas que nos separan del corazón pagano. No estamos directamente expuestos a un conflicto inmediato. Además, afortunadamente, la Cuarta Cruzada ha asegurado la Tierra Santa y la ciudad portuaria de Valianti, por lo que se presume que la ofensiva total de los infieles, que han perdido su cabeza de playa marítima, se centrará en esa dirección por el momento. Aunque las tierras de Dodesa son valiosas, pertenecen a la familia materna de Julia Helena, no al ducado de Manchique. Como usted, que es sabia, ya sabrá, no es necesario intentar aprovechar todas las oportunidades que se presentan en la vida. El marqués Sinadenos de Manchique era prudente y cauteloso. La segunda opción es romper el compromiso y traer a Julia Helena de vuelta a casa rápidamente. La vizcondesa Panamere soltó una risita. El matrimonio con el gran duque César ni siquiera figuraba en la lista de opciones del marqués Sinadenos. Claro que sí. Solo León III y la duquesa viuda Rubina, llenos de sueños y esperanzas, esperaban el matrimonio de César y Julia Helena,
de hecho cualquier persona sensata lo habría predicho así. La princesa podría entristecerse. La razón por la que inicialmente aceptamos la propuesta de matrimonio del reino etrusco, incluso con una dote excesiva, fue por los méritos militares del príncipe Alfonso en la Guerra Santa y por la caballería que poseía. Aunque se eleve al duque César Pisano, el hijo ilegítimo del rey etrusco, al rango de gran duque, no aparecerá un ejército de la nada, sus cualidades como comandante no han sido probadas, y no tenemos ya dodesa, que no podemos comer, para intentar por casualidad el trono etrusco en el futuro, donde surgiría un problema de matrimonio desigual con el gran duque César. No quiero que mi hija sea una dama solo llena de posibilidades. Había una razón por la que Manchique, una nación pequeña, había sobrevivido con tanta tenacidad durante tanto tiempo. En la región de Latgalin, donde las invasiones paganas eran frecuentes y las escaramuzas diarias, para sobrevivir con el título del último descendiente del Imperio Ratán, era necesario tener al menos una ventaja sólida. El experimentado marqués Sinadenos, aunque no era el mejor estratega, era un líder capaz y virtuoso, y sobre todo, no albergaba ambiciones desmedidas. He investigado un poco sobre el gran duque César y no he oído cosas muy buenas. Me gustaría conocer su opinión más detallada, que habrá recabado en el lugar, pero me parece que no tenemos tiempo suficiente para discutirlo y decidirlo en detalle. La vizcondesa Panamere pensó para sí misma. No, marqués, no hay necesidad de discutirlo en absoluto. Si el gran duque César fuera un yerno excelente que yo no conocía, sería una pena que no se diera la oportunidad, pero no tengo intención de apostar por la seguridad de mi hija. Un buen yerno, ni de broma, es un completo descarado, un libertino, un tipo que anda metiendo la nariz en las faldas de las mujeres. Sin embargo, en el corazón de la vizcondesa Panamere quedaba una ligera duda. Los nobles de San Carlos se mostraron reacios a dar a la gente del ducado de Manchique detalles cruciales sobre el gran duque. Esto se debía al temor de ser señalados como la causa de la ruptura del compromiso. Sin embargo, los rumores, tan sutiles que no se notaba quién los había difundido, se comentaban con facilidad. Por lo tanto, lo que la vizcondesa Irene Panamere había escuchado atentamente en la sociedad se limitaba a la actitud habitual del gran duque César. Se decía que el gran duque se reunía con cualquier mujer, sin distinción, y pasaba la mayor parte del día borracho. Se decía que le gustaban especialmente las mujeres de cabello oscuro y que, cuando no tenía mujeres, se juntaba con amigos inútiles y se entregaba a pasatiempos inútiles como la caza y el juego. Solo con escuchar esto, ya era un fracaso. Además, a los ojos experimentados de Irene, había algo más que le preocupaba. A la vizcondesa no le gustaba la forma en que el gran duque César miraba a la princesa Julia Helena. Entre las miradas que un hombre dirige a una mujer, hay un tipo de interés frívolo, ardiente de deseo de conquista. Si una mujer quiere llevar una vida tranquila, debe evitarlo. Pero el gran duque César miraba a la princesa con una mirada completamente opuesta. Una indiferencia sin emoción alguna. Esta era la peor señal para una noble que iba a contraer un matrimonio de conveniencia. Especialmente si la mujer sentía algo por el hombre. A esto se sumaba su mala reputación, por lo que era natural que Irene se hubiera esforzado tanto por proteger a la princesa Julia Helena del gran duque César. Sin embargo, las acciones del gran duque que vio y escuchó mientras vivía en el Palacio Carlo eran 180 grados diferentes de los rumores. Se decía que era un noble brillante y amante de las fiestas, pero él se quedaba en un rincón del evento con una expresión sombría. Siempre fruncía el ceño. Como si lo hubieran arrastrado a la fuerza. Se decía que el gran duque se lanzaba sin pensarlo a cualquier mujer, pero trataba a la princesa Julia Helena como una piedra o un objeto inanimado. Y eso a pesar de que la princesa Julia Helena del ducado de Manchique era famosa en varias cortes de la región de Latgalin por su encanto deslumbrante. Consiga un barco lo antes posible y envíe a Julia Helena de vuelta a su país. Debo recuperar 7.200 ducados de la dote, pero hagamos eso lentamente. Si Julia Helena se queda aquí, podría convertirse en rehén. Lo más importante es su seguridad. Con esto, la vizcondesa Panamere Irene decidió dejar de preocuparse por el gran duque César. Dado que la orden de regresar a casa había llegado de su país, ya no importaba si su apodo de favorito disoluto de la alta sociedad era una calumnia o no. No sé quién será, pero espero que se case bien con otra mujer que no sea nuestra señorita, gran duque. Para la vizcondesa Panamere, era un alivio poder dejar de preocuparse por un noble extranjero de alto rango que era guapo y le causaba problemas.
Cuando uno envejece, se cansa de las cosas demasiado estimulantes. Desde el principio, sabiendo lo que el reino etrusco le hizo a la gran duquesa de Valois, me culpo a mí misma por haber enviado a mi hija al reino etrusco, cegado por la codicia. Lo siento, pero espero que la vizcondesa Panamere se quede aquí y se encargue de las negociaciones para la devolución de la dote incluso después de que Julia Helena regrese. Por supuesto, mi señor. La vizcondesa Panamere prometió con valentía. Y ella tomó una decisión muy razonable y sensata. Decidió entregar el documento oficial del marqués de Sinadenos, que expresaba la intención de romper el compromiso, después de sacar a la princesa Julia Helena del Palacio Carlo. Según la cortesía internacional, es imposible impedir que un invitado extranjero que ha venido por su propia voluntad se vaya, pero viendo lo que el reino de Gálico le hizo al príncipe Alfonso, no hay nada de malo en ser cauteloso. Si se consigue una flota para embarcar a la princesa y luego se le entrega el documento oficial a León III, la princesa ya estará en alta mar. Podrá ser repatriada sin problemas. El único error de la vizcondesa Panamere fue que confundió a la princesa Julia Helena, a quien servía, con una señora razonable como su propio padre. En la fiesta del té se instaba a contar historias de amor. Rubina también se unió a Julia Helena para animar a Ariadne. Sí, la historia de amor del príncipe y la condesa. Esta es una historia que ni siquiera yo he oído. Rubina, la anterior duquesa, tenía una tarea que cumplir hoy. Tenía que reconciliar a Ariadne e Isabella de alguna manera. Cualquier cosa que aliviara el ambiente sería bienvenida. Por supuesto, no era un tema que Isabella recibiera con agrado. Alfonso, el marido de Ariadne, fue quien azotó a Isabella hasta casi la muerte recientemente. Querría arrancarse los oídos ante cualquier historia de amor empalagosa de esa persona. Pero, ¿qué puedo hacer yo? Isabella estaba completamente a merced de la gracia de su majestad el rey, y esta reunión de hoy era por voluntad del rey. Ariadne, que tenía el respaldo del príncipe, podía desafiarla, pero la resistencia de Isabella era impensable. No estaba sentada a la mesa con una cara de amargura, sin poder moverse. Bianca también brilló los ojos. Esta era una historia que nunca había oído. Sí, hermana. Yo tampoco he oído la historia de amor de ustedes dos, cuándo y dónde se conocieron por primera vez. Ariadne sonrió para sus adentros. No, el hecho de que conociera a Alfonso es mérito de nuestra hermana, que está sentada allí toda arrugada. Nos conocimos por primera vez en el hogar de Rambouillet. Julia Helena exclamó con admiración. Así que se conocieron como buenas personas que fueron a hacer trabajo voluntario. Isabella, atrapada en una mesa redonda sin un rincón donde esconderse, solo bajó la cabeza desesperadamente. Si se hablaba más de esto, la historia de cómo había atormentado a Ariadne podría salir a la luz. Por favor, que el cielo recompense a las buenas personas que fueron a hacer trabajo voluntario. Sin embargo, esa chica cruel contó la historia tal como era, sin flexibilidad. No fue así, me echaron de casa.